Hablo la... Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria correspondiente al mes de junio. El primer punto es la aprobación, si procede, del acta de la sesión del pleno ordinario del 30 de mayo de 2024. No sé si hay alguna cuestión que quieran comentar. ¿O se aprueba? Se aprueba. El punto número 2 es la toma de posesión del concejal don Raimundo Díaz Díaz. Se ha recibido en el Ayuntamiento expedida por la Junta Electoral Central credencial de concejal a nombre de don Raimundo Díaz Díaz, cuyo contenido paso a leer. Junta Electoral Central, elecciones locales 2023. Credencial de concejal. Don Miguel Colmenero Menéndez del Barca, presidente de la Junta Electoral Central. Expido la presente credencial expresiva de que ha sido designado concejal del Ayuntamiento de Siero, Asturias, don Raimundo Díaz Díaz, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones locales del 28 de mayo de 2023, en sustitución por renuncia de don Alberto Pajares San Miguel, a los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Siero. Expido la presente en Madrid a 9 de junio de 2024. El señor Díaz Díaz ha sido debidamente identificado mediante su DNI y ha formulado declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades en los términos del artículo 75.7 de la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local. Ambas declaraciones efectuadas en el modelo aprobado por el Pleno se han inscrito en los registros de intereses constituidos en el Ayuntamiento y custodiados por esta Secretaría General. Procede pasar a la toma de posesión de su condición de concejal electo y para ello es preciso que jure o prometa acatamiento a la Constitución conforme lo establecido en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. La fórmula de juramento promesa es la establecida en el Real Decreto 707 en 1979 del 5 de abril, por el que establece la fórmula de juramento o promesa
para encargos y funciones públicas. Entonces, sí, alcalde. Don Raimundo Díaz Díaz, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Siero con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro y prometo. Tienes que darle al botón. No, no está. Sí, juro y prometo. Pasamos al punto número 3, Ayuntamiento de Siero, la toma de posesión de la concejala doña Sonia Lago Menéndez. Se ha recibido en el Ayuntamiento expedida por la Junta Electoral Central credencial de concejala a nombre de doña Sonia Lago Menéndez, cuyo contenido paso a leer. Junta Electoral Central, elecciones locales 2023, credencial de concejal. Don Miguel Colmenero Menéndez del Barca, presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designada concejala del Ayuntamiento de Siero doña Sonia Lago Menéndez, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones locales del 28 de mayo de 2023 en sustitución por renuncia de doña Susana María Madera Álvarez. A los efectos de su presentación al Ayuntamiento de Siero, Asturias, expido la presente en Madrid a 9 de junio de 2024. La señora Lago Menéndez ha sido debidamente identificada mediante su DNI, ha formulado declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione o pueda proponer ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo con información de las sociedades participadas y las autoliquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades en los términos del artículo 75.7 de la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local. Ambas declaraciones, efectuadas en el modelo aprobado por el Pleno, se han inscrito en los registros de intereses constituidos en el Ayuntamiento que son custodiados por esta Secretaría General. Procede pasar, por tanto, a la toma de posesión de su condición de concejala electa y para ello es preciso que jure o prometa acatamiento a la Constitución conforme a lo establecido en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 585 de 19 de julio del régimen electoral general. La fórmula de juramento en promesa está establecida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento y promesa para cargos públicos. Pues nada. Doña Sonia Lago Menéndez, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo como concejala del Ayuntamiento de Siero con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Pasamos al punto número 4, Ayuntamiento de Siero, modificación del régimen de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación. La Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del 29 de junio dictaminó una propuesta de la Alcaldía que en su parte dispositiva propone al Pleno modificar el acuerdo del 29 de junio en el apartado relativo a retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación.
concretamente en el siguiente sentido. Los siguientes cargos se desempeñarán en el régimen de dedicación exclusiva total, percibiendo las retribuciones que a continuación se detallan y en los términos señalados en el punto primero de ese acuerdo de 29 de junio del 23. La Concejalía Delegada del Área de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda, se desempeñará en régimen de dedicación exclusiva total, percibiendo su titular una retribución de 50.000 euros brutos al año, distribuidos en 14 pagas mensuales. Las concejalías delegadas de las áreas de políticas sociales y atención a las personas, de festejos, mercados y bienestar animal y de caminos en el medio rural y alumbrado público y zonas verdes se desempeñarán en el régimen de dedicación exclusiva total, percibiendo sus titulares una retribución de 40.000 euros brutos al año, distribuidos en 14 pagos mensuales. Y las concejalías delegadas de las áreas de abastecimiento de agua y saneamiento, parque móvil, asociaciones de vecinos y centros socioculturales en el ámbito rural, y de comercio, hostelería, movilidad, transportes públicos, y la Delegación Especial de Servicios Relativa a Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos se desempeñarán en el régimen de dedicación exclusiva total, percibiendo sus titulares una retribución de 30.000 euros brutos al año. Los derechos económicos correspondientes al desempeño de las concejalías enumeradas anteriormente serán efectivos a partir del 1 de julio de 2024, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado séptimo del acuerdo de 29 de junio de 2023. La propuesta fue dictaminada por 10 votos a favor en comisión de los grupos Socialista, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda. Hubo 2 abstenciones de los grupos municipales de Vox y de Podemos Siero y 4 votos en contra de los miembros en la comisión del Grupo Municipal Popular. ¿Sí, alguna intervención en este punto? Sí, Silvia. Sí, buenos días. Bueno, nuestra posición en este sentido sigue siendo la misma que al inicio del mandato. Nos parecen unos salarios desproporcionados y fuera de nuestra realidad social. Estos salarios son los que hacen que cada vez que este equipo de Gobierno lleva a cabo subidas de tasas o impuestos, hable de subidas simbólicas. Son simbólicas solamente para estos salarios, no para los de la mayoría de nuestras vecinas y vecinos. Confiamos, además, en que estas retribuciones no traigan una segunda parte en forma de dietas por parte de la Junta de Gobierno, porque eso significaría que más que un órgano donde se deciden cuestiones importantes para la vida de vecinas y vecinos de Siero, se estuviera utilizando como un comodín para garantizar unos ingresos considerables a aquellas personas a las que por distintos motivos no interese una liberación. No podemos, por tanto, hablar de ahorro alguno hasta que no sepamos cómo va a quedar la representación de su grupo municipal en la Junta de Gobierno. Pero es que, además, esas generosas retribuciones ni siquiera parecen garantizar que todo funcione bien sin las figuras añadidas de las personas asesoras que, como ya nos adelantó usted en el último pleno, van a ir en aumento. Sin contar las dietas de la Junta de Gobierno, ya tenemos un coste anual de 700.000 euros en salarios del equipo de Gobierno y sus personas asesoras. Si comparamos esto con el coste que tenía el equipo de Gobierno en 2015 y con las subvenciones que recibían en ese momento asociaciones y clubes, queda claro que la mejoría de Siero es solo para unos pocos. Nuestro voto, por tanto, va a ser en contra. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, Juan Luis tiene la palabra. Sí, gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver, tanto que le gusta hablar del sueldo de los demás, vamos a hacerlo también de todos los concejales. Y es que aquí se está aprobando, o se pretende aprobar, la subida de sueldos de concejales sin asumir una sola competencia o una nueva función en concejales. Por tanto, ni hay una mayor dedicación, ni hay una asunción de competencias, ni hay una nueva asunción de funciones. Y si lo que pretende desde la alcaldía es justificar un ahorro económico, como ha salido en prensa, tampoco se justifica, porque fue a coincidir que justo fue cuando dimitieron los 2 concejales, cuando se aprobó también la contratación de 2 nuevos asesores y, como ya ha anunciado usted, determina la contratación de nuevos asesores. Por tanto, ese ahorro económico pretendidamente es nada más y nada menos que una falacia. Nada más. Gracias. Por eso votaremos en contra. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, vamos a proceder a votar. ¿Votos a favor? Votos a favor, 13, y 2, creo que son 15. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Abstenciones son 2. 2. ¿En contra? Contra son 8. Pasamos al punto número 5, Inmobiliaria Ovidio Moro, S.A. Aprobación de denominación de vial sito en la Pola de Siero entre la Plaza Cabo Noval y la Plaza de la República. Sí, hay un dictamen de la Comisión Informativa
de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos, del 24 de junio, que en su parte dispositiva propone al Pleno la denominación de una calle de nueva apertura entre la calle Martínez Torner y la Plaza de la República de la Pola Siero, que enlaza con el tramo ya urbanizado entre la calle Noval y la calle Martínez Torner, para que el citado vial se denomine calle entre plazas. Hubo 15 votos a favor en la comisión del Grupo Socialista, Popular, Vox, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda y una abstención de Podemos. No hubo votos en contra. Sí, ¿alguna intervención en este punto? Sí, Silvia. Sí, efectivamente trasladamos en comisión una propuesta para que esa nueva calle tuviera nombre de mujer. A día de hoy, en la Pola Siero, y siendo generosa, hay 5 calles dedicadas a figuras femeninas frente a las más de 50 que llevan nombres de varones ilustres. En Lugones la cosa empeora y solamente hay una calle con nombre de mujer si entendemos que la calle Santa Isabel está dedicada a la Santa y no a la fiesta. Y en el Berrón directamente no hay ninguna calle con nombre de mujer. En todos estos núcleos hay decenas de calles con nombre de varón. Esta diferencia que heredamos por la invisibilización de la mujer a lo largo de toda la historia seguirá existiendo si no aprovechamos cada nuevo espacio para rendir homenaje a grandes mujeres de Siero que no lo merecen menos que los hombres que ya tienen esos espacios. En lugar de eso, vamos a poner a este nuevo vial un nombre inventado, Entre Plazas, que podría ser una calle de Siero o de Cuenca, porque no dice absolutamente nada de nuestra historia ni de nuestra idiosincrasia. De hecho, solamente podría llamar a esa calle Entre Plazas alguien que también pueda decir que va a tomar unas sidras a la Plaza de las Campas. Y no es un problema de plazos, ni de procedimiento tampoco, porque esta solicitud se tramitó por parte de la empresa hace un mes. Habría dado tiempo suficiente a que hubiéramos realizado propuestas el resto de grupos si así se nos hubiese trasladado en lugar de traernos el nombre ya decidido. Nuestro voto va a ser contrario mientras mujeres como les costureres que confeccionaron les mascarilles en lo peor de la pandemia, les mulleres del Mercau, Dolores Laburralda, María José Sánchez, Fefi Arregui, Araceli La Rusa, Josefina Feijó, María José Siero y tantas otras sigan ignoradas e invisibilizadas por este ayuntamiento y, por lo tanto, las nuevas generaciones crezcan pensando que en Siero solo hubo hombres que merezcan ser recordados. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor de la propuesta? 24. ¿En contra? Pasamos al punto número 6, Tarumba Muz SL, aprobación definitiva del estudio de implantación para equipamiento de hostelería en la carrera. La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica del día 20 de junio emitió el siguiente dictamen. En conformidad con lo previsto en el artículo 90 del TROTU, procede que el Pleno de la Corporación, órgano competente, según lo dispuesto en el artículo 22.2c de la Ley 785, de reguladora de las bases del régimen local, modificada, adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de implantación para equipamiento de relación en Posada la Carrera promovido por Tarumba Muz SL y suscritos por los arquitectos doña Nora Roces Parrilla y doña Susana Díaz de la Peña y don Juan Roces Albesú en las siguientes condiciones. Primera, con carácter previo al otorgamiento de cualquier licencia de obra, actividad o legalización de las mismas, dentro del ámbito de este instrumento de empleamiento debe estar abonada la cantidad de 1.058 euros en que se ha valorado el aprovechamiento correspondiente al ayuntamiento. Segundo, deberá justificarse el cumplimiento de las siguientes obligaciones. Afección de real de la finca registral 90.445 al destino prescrito en la ordenación. Equipamiento de relación de la parte norte de la misma, concretamente 2.362,89 metros cuadrados, continuando su destino de equipamiento deportivo privado en el resto de la zona, con prohibición de su división en cualquier forma. Inscripción registral de esta obligación, conforme a lo previsto en el artículo 121F del Decreto 63-2022 de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. Segundo, remitir a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias el presente acuerdo de aprobación definitiva, un ejemplar en formato digital del instrumento aprobado, diligenciado electrónicamente con la documentación técnica y administrativa completa,
así como un archivo en soporte digital de la base de datos espacial con la documentación gráfica del instrumento que contenga las entidades urbanísticas en formato vectorial conforme a las especificaciones de la resolución de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente sobre normalización de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística para su incorporación al registro de planeamiento y gestión urbanística y su integración en el Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias, en los términos del artículo 168 del ROTU. Tercero, una vez aprobada la justificación requerida en la condición segunda del apartado primero y remitida la documentación indicada en el apartado anterior a la Comisión de Urbanismo del Principado de Asturias, publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el acuerdo de aprobación administrativa del presente instrumento, así como la relación de documentos que lo integran en los términos del 169 del ROTU. Notificar de forma individualizada el acuerdo a los interesados con el ofrecimiento de los recursos pertinentes. Y, en quinto lugar, remitir una copia del acuerdo a la sección de licencias para su conocimiento y efectos oportunos. En comisión se dictaminó por unanimidad. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Se mantiene la unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 7, Ayuntamiento de Siero, la aprobación inicial del Plan Municipal de Ejecución de Puentes y Sendas sobre los ríos Nora y Noreña 2024-2027. La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica del día 20 de junio emitió el siguiente dictamen. Primero, aprobar inicialmente el Plan Municipal de Ejecución de Puentes y Sendas sobre los ríos Nora y Noreña para el periodo comprendido entre 2024 y 2027, que incluye las siguientes actuaciones. Extensión completa de la senda verde entre Lieres y Lugones, uniendo los distintos tramos aún pendientes de ejecutar, la Pola Siero, el Berrón y el Berrón Coyoto Lugones. Segundo, conexión de la senda verde entre la zona de la Cebera y la Fresneda, conexión de la senda verde entre la Fresneda y Noreña, construcción de puentes y pasarelas asociadas a las sendas e itinerarios descritos para garantizar la accesibilidad y permeabilidad peatonal, ciclista y rodada entre márgenes de los cauces. Estas obras se financiarán con fondos propios y los que en su caso provengan de cualquier plan o ayuda de otras administraciones, autonómica, estatal o europea. Segundo, someter el plan anteriormente aprobado a un periodo de información pública de 20 días, durante el cual podrán presentarse por todas las sugerencias o alegaciones que se tengan por conveniente, mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en los talones de anuncios de la Casa Consistorial de la Pola Siero y en el de la Tenencia de la Alcaldía de Lugones. Tercero, de no presentarse ninguna alegación, reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación del plan, hasta entonces provisional, sin necesidad de adoptar el nuevo acuerdo. El dictamen fue por 12 votos a favor de los grupos socialista, Vox, Izquierda Unida, Plataforma Nacional de la Fresneda y 5 abstenciones del Grupo Municipal del Partido Popular y de Podemos, Siero. No hubo votos en contra. ¿Alguna intervención en este punto? Sí. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, lo importante no es solo que este grupo va a votar, anuncia el voto en contra en este plan municipal, contra este plan municipal, sino que lo importante es que sería que todo el Pleno por unanimidad tendría que votar en contra. Y ello por las siguientes razones. Y no es que el fin no sea admisible, razonable y hasta deseable, es que simplemente existen razones que impiden de iure su aprobación. Primero, porque es un plan que es ilegal, y lo digo desde este mismo momento. No se corresponde con ninguna competencia municipal el aprobar este tipo de planes, donde sobre todo se pretende financiar con fondos propios, principalmente. Fondos que usted declaró en una entrevista, y ya en el año 2022, que entonces ascenderían a más de 7 millones de euros. Hoy, sustancialmente más, como es lógico pensar. No puede ni deberse, y así se lo avisamos hoy, utilizar tal importe de fondos municipales para algo que no le corresponde a usted efectuar. Segundo lugar, porque están comprendidas competencias de otras administraciones que usted no puede comprometer, caso de la Confederación Hidrográfica del Norte, caso del Principado de Asturias, además del Ayuntamiento de Noreña. Y usted también lo sabe, puesto que en tal entrevista ya igualmente lo dejó entrever. Y en tercer lugar, porque tal medida que no se va a ejecutar, que no se puede ejecutar, es meramente electoralista y alejada además de las necesidades de los sierenses.
En 3 años, a los que se constriñe el plan 24-2027, no se pueden expropiar los terrenos necesarios. En 3 años no se puede hacer una senda de más de 17 kilómetros. En 3 años no se pueden dedicar más de 10 millones de euros a algo que hoy por hoy no es una necesidad, sino que simplemente es vender un proyecto personal faraónico. E insiste esta parte. Simplemente anunciamos ya que haremos alegaciones en la aprobación pública o en la información pública que se efectúe y dedicaremos esfuerzos importantes a efectivamente determinar la ilegalidad de este plan, que compromete, cuando se trata de gasto público, compromete a quienes hayan votado a favor. Más que nada por aviso a navegantes de que si en su momento tanto el Tribunal de Cuentas o la Intervención General del Estado determina que pudiera ser ilegal, se determinarían medidas contra quien pudieran haber votado a favor de este plan municipal que, insiste esta parte, considera absolutamente ilegal por incompetente. Nada más. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? A favor, 13, perdón, los 15. ¿En contra? Contra 7. ¿Abstenciones? Abstenciones 3. Pasamos al punto número 8, Administración del Principado de Asturias, aprobación de suscripción de convenio de colaboración para el desarrollo de prestaciones sociales básicas en comunidad de gestión, de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia a personas, de apoyo a personas dependientes y de labores de apoyo a la valoración ejercicios 2024-27, plan concertado. La Comisión Informativa de Políticas Sociales y Educación Cultura y Deporte, perdón. La Comisión Informativa de Políticas Sociales, Educación, Cultura y Deporte, sesión de 20 de junio, emitió el siguiente dictamen. Primero, aprobar la suscripción de convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero, por el que se establece el marco de cooperación para el desarrollo de las prestaciones sociales del Sistema Público de Servicios Sociales y la encomienda de gestión de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y de la asistencia a personas dependientes y de labores de apoyo a la valoración de la situación de dependencia y de elaboración de programas individuales de atención del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia durante los ejercicios 2024-2027 en los términos de la propuesta obrante en el expediente. Y, en segundo lugar, facultar al señor alcalde presidente, don Ángel Antonio García González, persona que legalmente lo sustituya, tan ampliamente como en derecho fuera menester, para la firma del convenio, así como de cuantos otros documentos fuesen necesarios para la plena efectividad del presente acuerdo. Se dictaminó por 12 votos a favor de los miembros en la comisión informativa de los grupos Socialista, Vox, Izquierda Unida y Plataforma Nacional de la Fresneda. Hubo una abstención de Podemos y 4 votos en contra del Partido Popular. Sí, ¿alguna intervención en este punto? ¿Hay unanimidad? Bueno, ¿votos a favor? Votos a favor, perdón, votos a favor son 13, 18, entiendo que son 18. ¿Abstenciones? Abstenciones 7 del Grupo Popular. Pasamos al punto número 9, Patronato Deportivo Municipal, aprobación de la modificación de la plantilla del patronato para el ejercicio 2024. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos del 20 de julio. Su parte dispositiva propone al Pleno aprobar la modificación de la plantilla del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2024, así como el anexo de personal en los términos que figuran incorporados al expediente, amortizando las siguientes plazas. Encargado de piscinas exteriores de la piscina de la Polasiero, encargado de piscinas exteriores de la piscina de la Polasiero a tiempo parcial, conserje del Polideportivo de Lugones, otro conserje del Polideportivo de Lugones, un conserje en las dependencias administrativas y un conserje del Polideportivo Leandro Domínguez en la Polasiero a tiempo parcial. Dar presente acuerdo, bueno, se dictaminó la propuesta por 10 votos a favor de los grupos Socialista, Vox, Plataforma Nacional de la Fresneda, y hubo abstenciones de los grupos, votos en contra de los grupos, 5 votos en contra del Grupo Popular
y el Grupo Municipal de Podemos Siero. Estaba ausente la representante del Grupo Izquierda Unida. ¿Alguna intervención en este punto? Sí, Silvia, tiene la palabra. Sí, gracias. Llevamos años advirtiendo de que los planes para privatizar el Patronato Deportivo Municipal estaban sobre la mesa mientras se nos negaba. Ahora constatamos que tras cada jubilación o cada fallecimiento se procede a amortizar la plaza y a privatizar el servicio. Ya queda claro que el proyecto de privatizar el Patronato Deportivo Municipal está en marcha. Además, en otras ocasiones se utilizaba como argumento la no oposición por parte de los representantes sindicales, cosa que ahora ya ni siquiera cabe. Por nuestra parte, vamos a defender siempre el empleo público, haga lo que haga el resto. El Patronato Deportivo Municipal y su personal debería ser un motivo de orgullo y algo a defender por el excelente desempeño que demuestran cada día. No hay ni un solo motivo para pensar que una empresa privada vaya a igualar su trayectoria. Nos gustaría que todos ustedes pensaran lo mismo. Gracias. Sí, Juan. Gracias. Hace un año, justo ahora, cuando los concejales que componen el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero juramos que haríamos una oposición seria pero constructiva, contundente pero en beneficio de los ciudadanos de Siero y sobremanera, y después de la experiencia vivida en el último año, orientada a su necesario control personal como alcalde autócrata, puesto que la medida contra la que hoy votamos es fruto solo de su personal voluntad, es por lo que hoy formalmente comunicamos el inicio de una campaña de información y oposición al actual plan de desmantelamiento y privatización del Patronato Deportivo Municipal, orquestado desde la misma alcaldía. Y reconocido además sin ningún tipo de ambajes por usted de forma expresa en pasadas amortizaciones de personal, para que no solo los empleados del patronato se den cuenta de que su futuro pinta necesariamente mal ante tal reconocida voluntad, puesto que así es el que sus puestos de trabajo valen lo que valen, y en términos legales valen 20 días de salario por años de trabajo, con un límite de 12 mensualidades, menos de un año, eso es lo que valen los puestos de trabajo que están en entredicho en el futuro, habida cuenta de que cuando apenas quede personal empleado público, y lo que hoy votaremos es un apretón más al cuello del deporte municipal público, democrático, de calidad y a un coste razonable, se licitará y adjudicará toda la prestación de servicios deportivos y sus instalaciones a una o varias empresas privadas que competirán entre sí y que entre sus más importantes fines está el ser rentable y obtener un legítimo beneficio, pero a costa del usuario del patronato, que hoy por hoy suman más de 9.000 abonados. Y por extensión afectando igualmente a sus familias que pretenden acceder, y también de forma legítima, porque pagan sus impuestos en Siero, a un esencial derecho al deporte, a la salud, a la calidad de vida, a la formación y a práctica deportiva, que eso sí que constituye un Siero para vivir, como al programa del PSOE le gusta recordar, pero que rápidamente olvida en lo que claramente recuerda el dicho: ni una mala palabra ni una buena acción. Los trabajadores del Patronato Deportivo Municipal se han de dar cuenta que la conocida promesa de la alcaldía de no hacer despidos, como corresponde a un mandatario político temporal y de paso, vale eso mismo, ser una mera promesa temporal y de paso, y solo hasta que el señor García o quien venga después con las mismas ideas decida que Siero, con un presupuesto de más de 58 millones de euros, con unos medios económicos de más de 20 millones de euros depositados a plazo fijo en entidades bancarias, decida en contra de un servicio público esencial en los tiempos que corren y que no está justificado en modo alguno en una mala situación económica municipal, que no ha de asumir un déficit que no llega a los 3,5 millones de euros en números gruesos, lo que corresponde a un 6% del presupuesto y ello para un 17% de la población de Siero. Pero además de velar este grupo de la oposición por los derechos e intereses de los trabajadores del patronato, lo que debe de hacer en mayor medida es defender a los ciudadanos de Siero. Por los presentes usuarios del patronato y por los futuros, y es que las medidas como las que hoy se adoptarán con total seguridad y como consecuencia del rodillo del PSOE en el Gobierno municipal, que únicamente ampara ideas personalistas del alcalde, que no son principios de un partido supuestamente de centro-izquierda, son preparación a que el coste de practicar deporte en Siero sea mucho más caro de lo que es en la actualidad. Unos simples números. El presupuesto anual del PDM asciende a 5.145.000 euros. Si dividimos tal cifra entre los 9.000 usuarios actuales, tenemos un coste anual por usuario de 572 euros al año.
Y ello sin tener en cuenta de que la empresa o empresas que en el futuro se adjudiquen el servicio de deportes deberán obtener un legítimo beneficio que en una conservadora estimación de los usos empresariales podría ascender a un 30% anual. Tendríamos que el coste por persona y año para el usuario de las instalaciones deportivas del PDM ascendería a 744 euros al año, 62 euros al mes, muy lejos de los 25 euros al mes de media que ahora se satisfacen. Solo por tales razones ya merece votar en contra de la propuesta del equipo de Gobierno y comenzar una campaña de información y oposición al desmantelamiento del Patronato Deportivo Municipal. Y por extensión de pretender unas mayores tasas y precios públicos para lo que debería de ser un servicio público para todas las edades, de gran interés social y asumible económicamente. Razón por la que, insiste esta parte, votaremos en contra. Nada más. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? Votos a favor, 16. ¿Abstenciones? Abstenciones, ¿En contra? 1. ¿Cuántas abstenciones? 1 y en contra 8. Pasamos al siguiente punto de orden del día, el punto número 10, resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegadas por el alcalde. Dar cuenta de ellas. Dar cuenta al Pleno Municipal de las relaciones tratadas del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía de concejalías delegadas desde el 27 de mayo hasta el 23 de junio del 24 y los acuerdos de la Junta de Gobierno local aprobados en uso de las competencias delegadas por resolución de la alcaldía de 23 de junio de 2023, que son los de las juntas de gobierno celebradas los días 30 de mayo, 7 de junio, 30 de mayo del 24, 7 de junio del 24, 14 de junio del 24 y 21 de junio de 2024. Y comunicaciones al Pleno, dar cuenta de las mismas. Dar cuenta del informe anual sobre morosidad del Ayuntamiento de Siero y de sus organismos autónomos del ejercicio 2023. De las resoluciones de alcaldía del 3 de junio del 24 lo mando miembro de la Junta de Gobierno local y segundo teniente alcalde. También resolución de alcaldía del 4 de junio del 24 de corrección de error material advertido en la resolución anterior. Resolución de la alcaldía del 18 de junio modificando la resolución de la alcaldía del 23 de junio del 23 sobre organización municipal, áreas y concejalías delegadas. Resolución de la alcaldía 18 de junio declarando la emergencia la realización de actuaciones en el puente de acceso a Amberes sobre la carretera nacional 634 y las vías de Adif y Febe. Escrito del grupo, dar cuenta del grupo municipal socialista nombrando portavoz y portavoz suplente y dar cuenta de la firma de los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y Cáritas Parroquial San Pedro Apóstol de la Pola de Siero para atención de familias y personas sin hogar. El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y Cáritas Carballén Bajo, Carballén Alto y Valdesoto para atención a familias y la firma de la adenda de modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y la Universidad de Oviedo para el desarrollo de nuevas tecnologías a través de la inteligencia artificial. También dar cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en uso de las competencias delegadas por el Pleno de la Corporación de 29 de junio, concretamente la aprobación de los precios públicos para las entradas correspondientes a la programación de la 39 semana del Teatro de Pola de Siero, de la Fundación Municipal de Cultura y la aprobación de precios públicos de la actividad Más Verano del Patronato Deportivo Municipal. Y pasamos al punto número 11, mociones presentadas por el Grupo Municipal Podemos Siero relativa a la remunicipalización del servicio de zona azul. Que se dictaminó en Comisión de Urbanismo e Infraestructura y su promoción por un voto a favor y 16 abstenciones del resto de grupos. Sí, gracias. Bueno, es una evidencia que la zona azul, tal cual está concebida, no está sirviendo para garantizar la rotación de vehículos en unas plazas de aparcamiento que cada vez son más escasas. La actual prórroga del contrato con la empresa concesionaria finaliza el próximo mes de septiembre, por lo que es ahora el momento de tomar decisiones respecto al modelo que queremos para el Siero de los próximos años y entendemos que esta debería ser una decisión colectiva.
Tiene poco sentido que los perjuicios sean para la ciudadanía y el comercio local, mientras los beneficios van a parar casi en su totalidad a una empresa. Lo que proponemos es justamente que esos beneficios reviertan en vecinas y vecinos, que puedan llegar a los grandes núcleos de Siero, a Lugones y La Pola Siero, en su vehículo particular, mientras no contemos con el transporte público municipal que nos correspondería, y tengan un tiempo para poder hacer compras y gestiones sin ser penalizados por ello. No es nada nuevo, se trata de un modelo que está funcionando en otros municipios y que deberíamos explorar de una forma siempre acordada con asociaciones vecinales y de comercio, que son los grandes perjudicados por estas medidas y que no suelen tener ni voz ni voto en ellas. Por todo ello, nuestra propuesta es clara: municipalizar el servicio de zona azul, asumiendo, como es lógico y como marca la ley, a las personas empleadas en el mismo, y establecer zonas con periodo gratuito de estancia limitada para facilitar la rotación de vehículos. Por todo ello, pedimos su voto a favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Alejandra. Sí, buenos días. Bueno, pues respecto a esta moción vamos a votar en contra, y yo por una razón muy sencilla, ¿no? Y es que no compartimos el hecho de que se remunicipalice el servicio de la hora. Sin perjuicio de esto, y teniendo en cuenta que el contrato finaliza en el mes de octubre, quiero recordar, sí que solicitamos que bueno, pues en el pliego de condiciones se revisen para que de alguna manera sean más beneficiosas para los usuarios, ¿no? Pues bien ampliar el horario de estacionamiento o bien minorar el importe de la hora. Pero en cualquier caso vamos a votar en contra. Gracias. Gracias. Sí, Tere. Buenos días a todas y a todos. Cuando se discute de estas cosas tenemos necesariamente que recordar dos conceptos básicos: emergencia climática y calentamiento global. La emergencia climática derivada del cambio climático es real y resulta en evidencia científica incontestable que las actividades humanas son su principal causa. Esta es una verdad incontrovertible, derivada del conocimiento científico, y negarla es un absurdo lógico que, sin embargo, y lamentablemente constituye el fundamento ideológico de los nuevos partidos de la extrema derecha populista, fundamento que desde la izquierda tenemos el deber de combatir. La movilidad privada, entre otros, a través de vehículos de combustión, es una de las causantes de ese cambio climático. Tal vez no la principal, pero sí una causa muy significativa. Por eso se han puesto en marcha en toda Europa planes de movilidad urbana sostenible, que incorporan un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano: caminar, pedalear o utilizar el transporte público, reduciendo el consumo energético y las emisiones contaminantes, logrando al mismo tiempo contribuir a la calidad de vida de la ciudadanía, la cohesión social y el desarrollo económico. En la iniciativa que presenta Podemos se incluye un párrafo en la exposición de motivos con el que estamos plenamente de acuerdo, y es que es necesario que un plan de gestión de aparcamientos que debe formar parte de un más amplio plan de movilidad cuente con una alternativa de transporte público para que la opción de acceder a los núcleos de población sin hacer uso del vehículo particular sea realmente posible. Ahora bien, la falta de un transporte público adecuado no puede servir como justificación para continuar centrando en el vehículo privado la movilidad urbana, y menos en los lugares como en La Pola, que tiene la dimensión y las características urbanas que hacen posible ese modelo de ciudad de los 15 minutos. No puede ser que una villa como La Pola, el espacio que ocupa la movilidad del vehículo privado en calles, viales o aparcamientos sea sustancialmente mayor que la destinada a los peatones o a las bicicletas. Eso es un sinsentido lógico, que además contribuye a una peor calidad del aire, a una mayor contaminación acústica y, por ello, a incrementar los problemas de salud del conjunto de la población y a perder calidad de vida. Lamentablemente, creo que la iniciativa que presenta Podemos tiene ese sesgo, muy del gusto de las extremas derechas, para las cuales la libertad de ir en coche a todas partes y aparcarlo gratis en todos los sitios forma parte del discurso de motosierra del que nos tienen acostumbrados. Por eso nuestro voto va a ser una abstención. Gracias. Muchas gracias, Tere. José Ramón, sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, por alusiones de la extrema izquierda en las denominaciones a las extremas derechas, creo que es algo que nosotros nunca decimos, pero bueno, está muy bien en el discurso que se tiene muy aprendido en toda España. No estamos de acuerdo con la moción y, por lo tanto, no la apoyaremos.
No solo porque estamos en contra de cualquier tipo de municipalización de servicios, sino porque, como ya hemos manifestado en otros plenos y como ha recalcado la extrema izquierda, lo que nosotros proponemos es que la zona azul desaparezca. Y este año hubiera sido una gran ocasión para hacerlo. Pero también nos gustaría indicar que estamos cercanos en algunas partes del planteamiento de la moción. En particular, en el párrafo que indica la aplicación de la zona azul no debe convertirse en una opción de recaudación, ni mucho menos en un modelo elitista que únicamente permita la gratuidad a vehículos modernos de alta gama. Pues bien, exactamente esto es en lo que se está convirtiendo. Estamos planteando un modelo de sociedad donde la gente que tiene un coche con muchos años, porque no se puede permitir uno más moderno, está subvencionando con sus impuestos a los que tienen un poder adquisitivo más alto y van a poder adquirir un automóvil con la etiqueta autorizada. Y por esta regla de 3 van a poder aparcar su coche de alta gama donde no puede entrar el señor de la zona rural con su coche antiguo, que es quien de verdad hace uso del comercio local. Y esto, en resumen, es la Agenda 2030. También estaríamos de acuerdo en la primera parte del punto segundo de la moción, establecer un modelo de zona azul gratuito. Hasta ahí. Lo demás solo nos parecen buenas palabras que no contentarán a nadie. Muchas gracias. Sí, ¿alguna intervención más? Sí, Silvia tiene. Bueno, solo puedo decir que asusta el desconocimiento que se demuestra de lo que es la realidad de Siero. Está muy bien hablar de ciudades de 15 minutos para otros ámbitos o para núcleos como La Pola de Siero y Lugones si fueran núcleos aislados. Pero las dinámicas de Siero hacen que los principales núcleos, viva su comercio local de las relaciones justamente con los pueblos de alrededor. No sé si ir a Carballín o al Carballo a explicar a la gente que como vive en una ciudad de 15 minutos debe moverse andando o pedaleando es lo adecuado en este caso. Por lo demás, mantenemos la moción en todos sus puntos. Gracias. Bien, ¿votos a favor de la moción? ¿Votos a favor de la moción? 1. ¿En contra? En contra, 13, 15, no, 16. ¿Abstenciones? Abstenciones, 7 y 1, 8. Bien, pasamos al punto número 13. 13 y 14, luego sí preguntas. Tengo alguna que se me ha presentado por escrito por parte de Izquierda Unida, que las tengo aquí. Luego les doy lectura. Y si alguien quiere pedir la palabra, Graciela. Buenos días a todos. A ver, yo venía a pedir un ruego y es que ya lo había hablado, ya lo puse en conocimiento del concejal, que se intentaran buscar soluciones para los problemas que hay últimamente cada vez que llueve fuerte en Lugones, porque lo de la semana pasada fue caótico. Concretamente, y yo sé que son problemas de hace 2, 3 años que cuando vienen agudizando se vaya. En Avenida Conde Santa Bárbara hay 3 vecinos a los que se les inundó su casa y en la zona del polígono del Castro, donde Tartier Auto, no sé si será a raíz de haber hecho la rotonda o qué, pero bueno, allí llevan 3 veranos consecutivos que se les inundan las naves. Con lo cual, que por favor que se intentara buscar una solución a este problema. Me consta que en Avenida Viella, por redes sociales, el Bar Mercury, etcétera, es que se inundan. Gracias. Gracias, García. ¿Quién más se me ha pedido la palabra? Silvia. Sí, queríamos manifestar nuestro apoyo a las cuidadoras de les escuelines de 0 a 3 de Siero. Muchas de ellas llevan hasta 20 años cuidando con ejemplaridad lo más valioso que tenemos y han sido injustamente discriminadas por este ayuntamiento del proceso de estabilización al que, como el resto del personal municipal, tenían derecho. Sus condiciones laborales no son fáciles, no se cubren la mayor parte de sus ausencias, por lo que es habitual que un aula de bebés que atienden 2 personas tenga que ser gestionada por una sola, que además ahora con el nuevo sistema de control de accesos obliga a que la persona que está atendiendo ese aula de bebés, dando de comer, cambiando pañales, educando en definitiva, tenga que dejarlos para ir no solo a abrir su puerta, sino a controlar en una pantalla quién está esperando en la portilla exterior para acceder a cualquiera de los 3 centros escolares del recinto. Por tanto, instamos al equipo de Gobierno a cumplir la ley y a estabilizar a estas trabajadoras municipales para que puedan, si llega el caso, pasar a formar parte de la plantilla del Principado en igualdad de condiciones que sus compañeras de otros concellos que llevan años estabilizadas y con unas condiciones retributivas mucho mejores que las suyas.
Por lo demás, reiterar nuestra preocupación por un tema en el que llevamos meses insistiendo, que es la precaria situación de nuestras asociaciones, motivada por los recortes en el importe de las subvenciones y los problemas a la hora de justificarlas. A esto que ya veníamos anunciando, ahora se une la constatación de que hay pueblos sin fiestas, asociaciones prescindiendo de personal que llevaba años contratado y buscando patrocinios privados, otras valorando llevarse sus actividades a otros concellos que seguramente las recibirían con los brazos abiertos, gente que trabaja por la cultura poniendo dinero de su bolsillo porque la subvención no acaba de llegar, y ahora también sabemos que la Asociación de Amigos del Roble anuncia que una tradición tan arraigada como plantar el roble por San Pedro este año se va a hacer en un tiesto como medida de protesta. Bueno, no sé si esto es suficiente para que vean el problema y decidan ponerle solución, o van a seguir insistiendo en que todo está bien y son las asociaciones a las que hacen mal las gestiones. Les invitaría a que hagan la reflexión antes de que la última asociación se rinda y ponga fin a su actividad. Gracias. Sí. Bueno, pues nada, ya les doy debida contestación en el próximo pleno. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.